No necesitas cambiar tu vida. Necesitas cambiar a la persona que la está viviendo. Sé que esta frase puede sonar exagerada, incluso incómoda, pero si llevas años intentando mejorar tus hábitos, tu disciplina o tu motivación y siempre acabas en el mismo lugar, es porque has estado intentando pintar las paredes, mientras los cimientos seguían exactamente iguales. Y mientras los cimientos no cambien, todo lo que construyas volverá a derrumbarse. Déjame decirte algo que probablemente nadie te había dicho con esta claridad. No actúas como actúas porque así seas. Actúas así porque llevas años repitiéndote quién crees que eres. Y llega un momento en el que esa historia deja de parecer una opinión. Se convierte en identidad. Empiezas a decir frases como, yo siempre he sido así, a mí me cuesta mucho cambiar, o ya no tengo edad para ciertas cosas. Lo más peligroso no es pronunciarlas. Lo más peligroso es terminar creyéndolas. Ahora quiero que pienses en algo muy concreto. ¿Cuántas decisiones has dejado de tomar simplemente porque no encajaban con la imagen que tienes de ti mismo? Quizá no hablaste porque te considerabas una persona tímida. No emprendiste porque te repetías que no servías para los negocios. No empezaste a cuidarte porque llevabas tanto tiempo viéndote de una determinada manera que cambiar casi te parecía una traición. Y si el mayor obstáculo nunca fue la realidad, sino la etiqueta que aceptaste hace años, voy a hacerte una pregunta que puede removerte por dentro. Si mañana despertaras sin recordar absolutamente nada sobre quién crees que eres, ¿seguirías tomando las mismas decisiones? Piénsalo unos segundos. Sin esa colección de frases que te repites desde hace años, ¿seguirías diciendo que eres una persona insegura? ¿Que no tienes disciplina? ¿Que siempre abandonas? O quizá descubrirías que muchas de esas ideas no describían tu personalidad, solo describían tu pasado. Hay una escena que se repite en miles de personas y casi nadie habla de ella. Llega un momento en la vida en el que dejas de perseguir tus sueños, no porque hayas dejado de desearlos, sino porque empiezas a pensar que ya no encajan con la persona en la que te has convertido. Es una renuncia silenciosa. Nadie la ve, nadie la aplaude, pero cambia por completo el rumbo de una vida. Porque cuando renuncias a una parte de ti el tiempo suficiente, acabas olvidando que alguna vez existió. Sé lo que puede estar pasando por tu cabeza ahora mismo. Quizá estés pensando, pero yo ya he intentado cambiar muchas veces. Y tienes razón, lo has intentado. Pero quiero preguntarte algo. ¿Quién era la persona que estaba intentando cambiar? Porque si seguías siendo la misma identidad de siempre, el resultado estaba casi escrito desde el principio. Es como cambiar de destino sin mover el volante. Puedes desear otro camino durante horas, pero el coche seguirá avanzando hacia donde siempre lo has dirigido. Aquí aparece una de las verdades más incómodas de la psicología del comportamiento. Tu cerebro hará todo lo posible por proteger la imagen que tienes de ti mismo, incluso cuando esa imagen te haga sufrir. Su misión no es hacerte feliz. Su misión es ser coherente. Si llevas años diciéndote que eres desorganizado, actuará para demostrarte que tienes razón. Si te defines como alguien que nunca termina lo que empieza, buscará pruebas para confirmar esa historia. No porque sea verdad, sino porque la coherencia consume menos energía que el cambio. Quiero que recuerdes algo que seguramente te ocurrió hace mucho tiempo. Hubo una etapa en la que te sentías capaz de hacer casi cualquier cosa. Antes de las decepciones, antes de las etiquetas, antes de empezar a explicarte constantemente por qué no podías. Esa persona no desapareció. Lo que desapareció fue la forma en la que la mirabas. Porque la identidad no cambia de un día para otro. Se va estrechando poco a poco, hasta que un día terminas viviendo dentro de una versión de ti mucho más pequeña de lo que realmente eres. Déjame hacerte una pregunta muy personal. Cuando hablas contigo mismo, ¿usas más veces el pasado o el futuro? Fíjate bien. Siempre he sido así. Nunca se me ha dado bien. Toda la vida me ha pasado lo mismo. ¿Te das cuenta? Tu identidad está construida con recuerdos, no con posibilidades. Y mientras sigas utilizando el ayer para definir quién eres hoy, el mañana tendrá muy poco espacio para convertirse en algo diferente. Hay algo que muy pocas personas entienden. Cambiar un hábito es difícil. Cambiar una identidad da miedo. Porque los hábitos ocupan una parte de tu vida. La identidad ocupa toda. Si dejas de verte como la persona que siempre has sido, aparece una pregunta inquietante. Entonces, ¿quién soy ahora? Y muchas personas prefieren seguir sufriendo antes que enfrentarse a ese vacío. No porque sean débiles, sino porque nadie les enseñó que ese vacío es precisamente el lugar donde empieza el cambio. Quiero decirte una frase que pueda acompañarte mucho tiempo después de terminar este video. No repites conductas porque formen parte de tu identidad.
Tu identidad existe porque has repetido esas conductas durante demasiado tiempo. Parece lo mismo, pero cambia absolutamente todo. Porque si una identidad puede construirse, también puede reconstruirse. La pregunta ya no es si puedes cambiar. La pregunta es si estás dispuesto a dejar de aferrarte a una versión de ti que hace mucho tiempo dejó de servirte. Y todavía no hemos llegado a la parte más importante. Porque existe una razón por la que sigues defendiendo una identidad que te limita incluso cuando sabes que te está haciendo daño. No tiene que ver con la fuerza de voluntad, ni con la disciplina. Tiene que ver con una necesidad psicológica tan profunda que ha dirigido muchas de tus decisiones sin que te dieras cuenta. Cuando descubras cuáles, entenderás por qué has protegido durante años la misma prisión, creyendo que era tu hogar. Voy a pedirte que dejes de escucharme durante unos segundos. Sí, has oído bien. Quiero que pares un instante y respondas a esta pregunta con absoluta sinceridad. ¿Quién eres cuando nadie espera nada de ti? No quien aparentas ser. No quien fuiste hace 10 años. No quien los demás creen que eres. Hablo de esa persona que aparece cuando estás completamente solo. Porque es ahí donde se esconde tu verdadera identidad. Y sospecho que hace mucho tiempo que ni siquiera tú la visitas. Hay algo que quiero que entiendas antes de seguir. La mayoría de las personas no viven su vida. Interpretan a un personaje. El responsable. El fuerte. El que nunca falla. El que siempre cuida de todos. El que ya es demasiado mayor para empezar de nuevo. Y cuanto más tiempo interpretas un papel, más difícil resulta recordar que un día solo era un papel. Dime una cosa, ¿cuántas decisiones has tomado para proteger ese personaje en lugar de proteger a la persona que realmente eres? Ahora mismo puede que tu cabeza esté buscando ejemplos para decirte que esto no va contigo. Es normal. Tu identidad siempre intentará defenderse. Porque cada palabra que estás escuchando amenaza la historia que llevas años contándote. Pero quiero hacerte una pregunta. Si esa historia fuera completamente cierta, ¿por qué llevas tanto tiempo sintiendo que hay una parte de ti que quiere salir y nunca le das permiso? Voy a decirte algo que puede doler. No eres una persona insegura. Eres una persona que ha repetido tantas veces la inseguridad que ha terminado creyendo que nació así. Hay una diferencia enorme. Porque si hubieras nacido de esa manera, no habría solución. Pero si has aprendido a verte así, también puedes aprender a dejar de hacerlo. El problema es que llevas demasiado tiempo confundiendo un comportamiento repetido con una sentencia para toda la vida. Quiero que recuerdes algo. Hubo un momento en tu infancia o en tu juventud en el que alguien te definió con una frase. Es muy tímido. Nunca termina lo que empieza. No sirve para esto. Es demasiado impulsivo. Quizá fue un profesor. Quizá un padre. Quizá una pareja. Quizá ni siquiera lo dijeron con mala intención. Pero tú hiciste algo que cambió tu vida. Dejaste de escuchar aquella frase y empezaste a vivir dentro de ella. Y si muchas de las decisiones que has tomado desde entonces solo han servido para demostrar que aquella etiqueta tenía razón, déjame hacerte una pregunta que muy poca gente se atreve a responder. Si mañana nadie recordara quién has sido hasta hoy, ¿seguirías comportándote exactamente igual? Imagina que nadie esperara nada de ti. Que nadie pudiera decir, es que él siempre ha sido así. ¿Cuántas cosas empezarías a hacer inmediatamente? La respuesta es incómoda, porque demuestra que muchas veces no vivimos según lo que queremos, vivimos según la imagen que creemos que debemos mantener. Hay una prisión de la que casi nadie habla. No tiene barrotes, no tiene cerraduras, está construida con frases. Yo soy así. Esto no es para mí. A mi edad ya no. Cada vez que pronuncias una de ellas colocas otro ladrillo. Lo terrible es que después miras a tu alrededor y dices que no eres libre. Claro que no lo eres. Pero no porque alguien te encerrara. Porque llevas años reforzando los muros desde dentro sin darte cuenta. Sé lo que puede estar ocurriendo ahora mismo. Una parte de ti está incómoda. Otra parte está recordando momentos que hacía años que no recordaba. Y otra, la más silenciosa, está empezando a hacerse una pregunta que llevaba demasiado tiempo evitando. ¿Y si nunca fui realmente la persona que creía ser? Si esa pregunta ha aparecido en tu cabeza, no la apartes. Esa pregunta vale más que 100 libros de motivación. Porque no busca hacerte sentir mejor. Busca hacerte despertar. Quiero que pienses en alguien a quien admires profundamente. Ahora responde con sinceridad. ¿Crees que esa persona nació con una identidad fuerte o la construyó tomando decisiones que al principio no encajaban con quién era? Exactamente. Nadie nace siendo disciplinado. Nadie nace siendo valiente. Nadie nace creyendo en sí mismo. Esas identidades se construyen después de actuar. Tú,
En cambio, has estado esperando sentirte diferente para empezar a actuar. Y por eso llevas tanto tiempo atrapado en el mismo lugar. Aquí aparece una verdad que puede cambiar la forma en la que te miras a partir de hoy. Tu identidad no está escrita en piedra. Está escrita en hábitos, conversaciones internas y decisiones repetidas. ¿Sabes lo que significa eso? Que cada vez que haces algo que contradice la historia que llevas años contándote, aparece una grieta. Al principio es pequeña, después se hace más grande. Y un día descubres que la persona que creías ser ya no puede sostenerse porque los hechos han empezado a contar una historia completamente distinta. Escúchame con mucha atención. Tu mayor miedo no es cambiar. Tu mayor miedo es descubrir que podrías haber cambiado mucho antes. Porque entonces tendrías que mirar hacia atrás y aceptar que no era la edad, ni el tiempo, ni las circunstancias lo que te retenía. Era la historia que repetías cada día sobre ti mismo. Y esa verdad duele, pero también libera. Porque si la historia fue aprendida, puede ser reescrita. Pero todavía no hemos llegado al verdadero problema. Porque incluso cuando descubres que tu identidad es una historia y no una condena, queda una pregunta mucho más incómoda. ¿Quién escribió esa historia? ¿Y por qué has permitido que siga dirigiendo tu vida durante tantos años sin atreverte a cambiar una sola línea? La respuesta puede hacer que nunca vuelvas a verte de la misma manera. Voy a decirte algo que probablemente no te va a gustar escuchar. La frase, yo soy así, ha arruinado más vidas que muchos fracasos. Porque cada vez que la pronuncias, dejas de describirte y empiezas a condenarte. Es una frase pequeña, casi inocente, pero encierra una decisión enorme, la de renunciar a la posibilidad de convertirte en alguien diferente. Y lo peor es que la repites con tanta naturalidad que ya ni siquiera notas el daño que te hace. Quiero que pienses en todas las veces que has utilizado esa frase. Yo soy desordenado. Yo no tengo fuerza de voluntad. Siempre he sido impaciente. Ahora pregúntate algo. ¿De verdad naciste siendo todo eso? ¿O simplemente repetiste esos comportamientos tantas veces que un día decidiste ponerles tu nombre? Porque hay una diferencia enorme entre decir, he actuado así, y decir, yo soy así. Lo primero habla de una conducta. Lo segundo construye una identidad. Déjame hacerte una pregunta muy incómoda. Si desde mañana dejaras de repetir esas frases durante un año entero, ¿seguirías viéndote igual? Seguramente no. Y eso demuestra algo fascinante. Tu identidad depende mucho más del lenguaje que utilizas contigo mismo de lo que jamás imaginaste. Cada palabra que eliges para definirte es como una orden silenciosa que tu cerebro intenta cumplir. Si todos los días le dices quién eres, llegará un momento en el que dejará de preguntárselo. Ahora quiero que observes algo que ocurre constantemente. Cuando un niño aprende a caminar y se cae 20 veces, nadie dice, es que no sirve para caminar. Sin embargo, cuando un adulto intenta cambiar un hábito y falla varias veces, concluye que cambiar no es para él. ¿Te das cuenta de lo absurdo? A los demás les damos permiso para aprender. A nosotros nos exigimos resultados inmediatos. Y cuando no llegan, convertimos un tropiezo en una definición de nuestra personalidad. Sé lo que puede estar pasando por tu cabeza. Quizá estés recordando todos esos intentos que no salieron bien. Dietas abandonadas. Proyectos que nunca terminaste. Rutinas que duraron apenas unas semanas. Y una parte de ti está diciendo, ¿ves? Siempre hago lo mismo. No. Escúchame bien. No siempre haces lo mismo. Siempre interpretas la misma conclusión. Ahí está la diferencia. El problema no fue caer. El problema fue utilizar cada caída para reforzar la historia de que nunca ibas a levantarte. Hay una pregunta que quiero que te acompañe durante el resto del video. ¿Qué parte de tu vida estás protegiendo cuando dices, yo soy así? Porque normalmente esa frase no protege la verdad. Protege el miedo a decepcionarte otra vez. Si dices que siempre has sido desorganizado, ya no tienes que demostrar que puedes cambiar. Si dices que nunca has tenido disciplina, ya no corres el riesgo de descubrir hasta dónde podrías llegar si dejaras de esconderte detrás de esa etiqueta. Voy a ser muy directo contigo. Quizá no te da miedo cambiar. Quizá te da miedo quedarte sin excusas. Porque mientras sigas creyendo que tu identidad es el problema, nunca tendrás que asumir la responsabilidad de construir una nueva. Es mucho más cómodo pensar que eres así por naturaleza que aceptar que llevas años reforzando la misma versión de ti con cada pequeña decisión que tomas. Esa verdad incomoda, pero también libera. Imagina por un momento que durante los próximos 30 días haces algo completamente distinto. No algo enorme, solo una acción diaria que contradiga la persona que dices ser. Si siempre dices que eres impuntual,
Llegas 10 minutos antes. Si dices que abandonas todo, terminas una tarea pequeña cada día. Si dices que nunca eres constante, cumples una promesa mínima contigo mismo. ¿Sabes qué ocurrirá? Al principio no cambiará tu vida. Cambiará algo mucho más importante. Empezará a romperse la historia que llevas años contándote. Y aquí aparece una verdad que casi nadie comprende. Tu cerebro no cambia porque le convenzas con argumentos. Cambia cuando acumula pruebas. No le importa lo que prometes. Le importa lo que repites. Por eso llevas años atrapado. Porque tus acciones siempre terminaron confirmando el mismo relato. Pero en el momento en que empiezas a acumular evidencias diferentes, ocurre algo extraordinario. Tu identidad ya no puede seguir defendiendo la historia antigua. Empieza a quedarse sin argumentos. Quiero que te hagas una última pregunta antes de seguir escuchándome. Si hoy conocieras a una persona exactamente igual que tú, con tus capacidades, tu experiencia y tus recursos, pero que nunca hubiera escuchado esa historia que tú llevas años repitiéndote, ¿crees que viviría igual que tú? Piénsalo de verdad, porque quizá no necesitas más talento, ni más tiempo, ni más motivación. Quizá solo necesitas dejar de obedecer una narrativa que ya ni siquiera recuerdas cuándo empezó. Escucha esta frase porque puede ser una de las más importantes que hayas oído en mucho tiempo. No te comportas según quién eres. Terminas creyendo que eres aquello que más repites. Y si eso es cierto, significa que cada pequeña decisión que tomas hoy no solo cambia tu comportamiento. Está escribiendo la descripción de la persona que serás mañana. La identidad no aparece de golpe. Se redacta en silencio, una acción detrás de otra. Pero todavía queda la revelación más incómoda de todo este video. Porque incluso cuando descubres que puedes reescribir tu identidad, hay una fuerza que intentará impedirlo desde el primer día. No porque quiera destruirte, sino porque odia la incertidumbre. Y cuando entiendas cómo funciona esa resistencia invisible, dejarás de interpretar tus dudas como una señal para detenerte y empezarás a verlas como la prueba de que, por fin, estás cambiando de verdad. Te han mentido durante demasiados años. No necesariamente con mala intención, pero el resultado ha sido el mismo. Te hicieron creer que la personalidad era algo fijo, que las personas eran de una manera y punto, que unos nacían con disciplina y otros no, que unos tenían carácter y otros estaban destinados a conformarse. Y tú terminaste aceptando esa idea como si fuera una ley de la naturaleza. Pero no lo es. Es solo una historia que alguien escribió antes que tú y que tú seguiste repitiendo sin darte cuenta. Quiero que respondas con absoluta sinceridad. ¿Cuántas decisiones has dejado de tomar porque pensabas, ¿eso no va conmigo? Fíjate en la fuerza de esa frase. No dices, todavía no sé hacerlo. Dices, eso no soy yo. En una sola expresión conviertes una habilidad que podrías aprender en una identidad que crees imposible cambiar. ¿Te das cuenta del daño que hace una frase tan pequeña? No limita tus acciones. Limita la persona que crees que puedes llegar a ser. No eres quien crees que eres. Eres la suma de las pruebas que llevas años presentándole a tu cerebro. Y aquí aparece una verdad incómoda. Cada vez que abandonaste un objetivo, no solo dejaste un proyecto a medias. Dejaste una prueba más sobre la mesa para convencerte de que eras alguien que siempre abandonaba. El problema nunca fue abandonar una vez. El problema fue utilizar ese momento para escribir un nuevo capítulo de una historia que jamás debió convertirse en tu identidad. Déjame hacerte una pregunta. Si una persona te alabara todos los días durante 20 años, ¿crees que terminarías creyéndola? Probablemente sí. Entonces, ¿por qué te sorprende que después de 20 años repitiéndote, no puedo, no soy capaz, o siempre hago lo mismo, hayas acabado creyendo exactamente eso? La voz que más influencia tiene sobre tu vida no es la de tus padres, ni la de tu jefe, ni la de tu pareja. Es la que escuchas dentro de tu cabeza desde que te despiertas hasta que te acuestas. Sé lo que estás pensando ahora mismo. Entonces, todo depende de lo que me diga a mí mismo. No. Y aquí está la diferencia entre la psicología real y la motivación vacía. No basta con repetir frases positivas delante del espejo. Eso no cambia una identidad. Lo que cambia una identidad son las evidencias. Tu cerebro no cree en tus palabras. Cree en tus comportamientos. Puedes decir 100 veces que eres disciplinado. Pero si mañana vuelves a romper la promesa que te hiciste esta noche, tu mente sabrá perfectamente a quién creer. Voy a decirte algo que quizá nadie te había explicado de esta forma. Cada acción que realizas tiene dos consecuencias. La primera es visible. Terminas una tarea, sales a caminar, lees unas páginas, pero la segunda casi nadie la ve.
Cada una de esas acciones responde silenciosamente a una pregunta que tu cerebro se hace todos los días. ¿Quién soy? Y cada respuesta va construyendo la persona que serás dentro de unos años. Nunca subestimes una decisión pequeña, porque las identidades no cambian en un gran día. Cambian en cientos de días aparentemente normales. Ahora quiero que recuerdes todas las veces que prometiste empezar un lunes, el primer día del mes o el próximo año. ¿Sabes qué buscabas realmente? No buscabas una fecha. Buscabas sentir que eras otra persona, como si el calendario pudiera regalarte una identidad nueva. Pero la identidad nunca llega con el tiempo, llega con las decisiones. Hay personas que viven 10 años esperando convertirse en alguien diferente, y otras que empiezan a hacerlo en una sola mañana porque deciden dejar de actuar como la versión antigua de sí mismas. Voy a hacerte una pregunta que puede incomodarte. Si hoy desaparecieran todas las etiquetas que utilizas para definirte, ¿qué quedaría? Sin el soy inseguro. Sin el soy impulsivo. Sin el ya es tarde para mí. ¿Quién serías? El silencio que produce esa pregunta asusta a muchas personas, porque llevamos tanto tiempo identificándonos con nuestras limitaciones que creemos que, si desaparecen, no quedará nada. Y ocurre exactamente lo contrario. Lo que aparece es la persona que llevaba años esperando una oportunidad para salir. Escucha con atención porque este puede ser el momento más importante del vídeo hasta ahora. No necesitas encontrar una nueva versión de ti. Necesitas dejar de alimentar la antigua. Esa es la diferencia. La mayoría intenta construir una identidad nueva mientras sigue reforzando la anterior todos los días. Es como intentar llenar un vaso mientras tiene un agujero en la base. Por mucho que añadas agua, nunca cambiará el resultado si no dejas de perderla por el mismo sitio. Hay una razón por la que este cambio da tanto miedo. Porque cuando cambias de identidad, algunas personas dejarán de reconocerte. Incluso habrá quien te diga, has cambiado. Y tendrán razón. Lo preocupante sería escuchar esa frase dentro de 10 años y darte cuenta de que seguías siendo exactamente el mismo. A veces, perder la aprobación de quienes esperaban que nunca cambiaras es el precio que hay que pagar por empezar a respetarte a ti mismo. Quiero que hagas un ejercicio mientras termina esta parte. Piensa en la persona que quieres ser dentro de 5 años. Ahora olvídate de sus resultados. No pienses en cuánto dinero tiene ni en cómo es su cuerpo. Pregúntate algo mucho más importante. ¿Cómo toma decisiones esa persona cuando nadie la está mirando? Porque ahí está la identidad. No en lo que consigue, sino en lo que hace cuando no necesita demostrarle nada a nadie. Y todavía no hemos llegado al corazón de este video. Porque descubrir que puedes cambiar tu identidad es solo el principio. Lo realmente difícil es aceptar que, para construir una nueva versión de ti, tendrás que dejar morir una parte de la antigua. Y casi nadie está preparado para entender que el crecimiento personal no empieza cuando añades cosas a tu vida, empieza cuando tienes el valor de renunciar a la persona que ya no quieres seguir siendo. Quiero que hagas algo muy difícil. Deja de pensar por un momento en la persona que quieres llegar a ser. Piensa, en cambio, en la persona que necesitas dejar atrás. Porque ahí empieza el cambio de verdad. No cuando sueñas con un futuro distinto, sino cuando aceptas que hay una versión de ti que ya no puede seguir dirigiendo tu vida. Y cuanto más tiempo tardes en despedirte de ella, más tiempo seguirá decidiendo por ti. Voy a decirte algo que puede revolverte por dentro. Quizá llevas años intentando construir una vida nueva, mientras sigues defendiendo una identidad que pertenece al pasado. Es como querer navegar hacia otro continente sin soltar nunca el ancla. Remas con todas tus fuerzas. Te esfuerzas, te frustras y terminas creyendo que no avanzas porque no eres suficiente. No, no avanzas porque todavía sigues atado a una historia que hace tiempo dejó de ser verdad. Déjame hacerte una pregunta muy personal. Si pudieras sentarte delante de la persona que eras hace 10 años, ¿qué le dirías? ¿Le agradecerías las decisiones que tomó? ¿O intentarías convencerla de que dejara de vivir con tanto miedo? Ahora viene la pregunta realmente incómoda. ¿Y si dentro de 10 años tú, yo, del futuro quisiera tener exactamente esa conversación contigo? ¿Qué crees que te diría? ¿Te felicitaría por haber tenido el valor de cambiar o te preguntaría por qué seguiste esperando? Hay una escena que se repite todos los días y casi nadie la ve. Una persona toma una decisión valiente. Empieza a cambiar y, de repente, siente una incomodidad enorme. Interpreta esa sensación como una señal de que algo va mal. Pero ocurre justo lo contrario. Esa incomodidad es la prueba de que la identidad antigua está perdiendo terreno. No estás sintiendo que fracasas.
Estás sintiendo que una parte de ti se resiste a desaparecer. Y eso es completamente normal. Sé que ahora mismo puede haber una voz dentro de ti diciendo, todo esto está muy bien, pero yo ya tengo una edad. Quiero responderte con otra pregunta. ¿Edad para qué? ¿Para seguir siendo la misma persona otros 10 años? ¿Para seguir repitiendo conversaciones que ya conoces de memoria? ¿Para seguir acostándote con la sensación de que todavía no estás viviendo como realmente podrías vivir? La edad no convierte una excusa en una verdad. Solo hace que lleves más tiempo repitiéndola. Escúchame muy bien porque esta frase puede cambiar muchas cosas. El mayor riesgo de tu vida no es fracasar. El mayor riesgo es acostumbrarte a una versión de ti que nunca fue la definitiva. Hay personas que envejecen creyendo que conocieron todos sus límites, cuando en realidad solo conocieron los límites de la identidad que nunca se atrevieron a cuestionar. Y eso sí debería dar miedo. No el cambio, sino la posibilidad de morir sin haber descubierto de quién eras realmente capaz. Ahora quiero que cierres los ojos durante unos segundos, si puedes hacerlo. Imagina que mañana despiertas siendo exactamente la persona en la que sueñas convertirte. No pienses en lo que tiene. Piensa en cómo se mueve, cómo habla consigo misma, cómo responde cuando aparece una dificultad. ¿Sabes cuál es la diferencia entre esa persona y tú? No es la suerte, no es el talento, no es la inteligencia. Es que esa persona dejó de consultar su identidad antigua antes de tomar cada decisión. Y aquí aparece una verdad que casi nadie acepta. No vas a sentirte preparado para convertirte en alguien nuevo. Nunca, porque la preparación pertenece a la mente. La transformación pertenece a las decisiones. Si esperas a sentirte completamente seguro para empezar, seguirás alimentando exactamente la identidad que quieres abandonar. La nueva versión de ti no nace cuando desaparecen las dudas. Nace cuando decides caminar con ellas a tu lado sin volver a entregarles el timón. Quiero preguntarte algo que quizá nadie te haya preguntado nunca. Cuando hablas de ti, ¿estás describiendo quién eres o justificando porque todavía no has cambiado? Hay una diferencia inmensa entre ambas cosas, porque una descripción puede modificarse. Una justificación solo sirve para mantenerte donde estás. Y si eres sincero contigo mismo, descubrirás que muchas de las frases que utilizas para definirte no describen tu identidad. Describen el miedo que has protegido durante demasiado tiempo. Hay momentos que dividen una vida en dos. No siempre ocurren cuando consigues un gran éxito. A veces suceden en el silencio de una decisión que nadie más conoce. El día que dejas de decir, yo soy así. El día que dejas de negociar con tus propias excusas. El día que haces algo que contradice la historia que llevas años repitiéndote. Ese día no cambia solo una conducta. Cambia el autor de tu historia. Y desde ese instante, cada decisión empieza a escribir un capítulo diferente. Y ahora quiero dejarte con una idea que pueda acompañarte mucho tiempo después de apagar este video. Tal vez llevas años intentando encontrar la mejor versión de ti, pero quizá esa versión nunca estuvo perdida. Quizá ha estado esperando pacientemente a que dejaras de alimentar a la antigua. Porque solo cuando una identidad deja de ocupar todo el espacio, otra puede empezar a respirar. Y en la siguiente parte descubrirás la verdad más liberadora de todas. No necesitas convertirte en otra persona. Necesitas empezar, por fin, a actuar como la persona que siempre has podido ser. Quiero que, cuando termine este video, no hagas absolutamente nada durante unos segundos. No mires otro video. No cojas el teléfono. No busques una frase inspiradora. Quédate contigo, porque hay una conversación que llevas demasiado tiempo aplazando. No es con tu pareja. No es con tus hijos. No es con tu jefe. Es contigo mismo. Y esa conversación puede decidir cómo serán los próximos 10 años de tu vida. Voy a hacerte la pregunta más importante de todo este video. Si hoy desaparecieran todas las etiquetas con las que llevas años definiéndote, ¿qué quedaría? Sin el no soy constante. Sin el ya es tarde. Sin el yo siempre he sido así. Sin el eso no es para mí. ¿Quién quedaría delante del espejo? No respondas demasiado rápido, porque quizá hace décadas que no conoces a esa persona. Quizá llevas tanto tiempo interpretando el mismo personaje que olvidaste quién eras antes de empezar a actuar para los demás. Déjame decirte algo que puede doler, pero también puede liberarte. La mayoría de las personas nunca fracasan por falta de capacidad. Fracasan porque defienden con uñas y dientes una identidad que ya no les sirve. Protegen una versión antigua de sí mismas como si fuera un tesoro, cuando en realidad es una prisión. Y cuanto más la protegen, más pequeña se vuelve su vida. Lo trágico no es equivocarse de camino.
Lo trágico es pasar años defendiendo un mapa que ya no conduce a ningún lugar. Ahora mismo puede que una parte de ti esté sintiendo miedo. Es normal, porque cambiar de identidad no consiste en añadir algo nuevo. Consiste en despedirte de alguien que te ha acompañado durante muchos años. Incluso si esa versión de ti te hacía sufrir, era conocida. Y el cerebro siempre prefiere un sufrimiento conocido antes que una incertidumbre llena de posibilidades. Por eso cambiar cuesta tanto. No porque seas débil, sino porque tu mente confunde lo familiar con lo seguro. Pero recuerda algo, familiar no siempre significa correcto. Quiero que pienses en todas las veces que has dicho, así soy yo. Cada una de esas frases fue como firmar un contrato invisible. Un contrato en el que aceptabas seguir actuando igual mañana, el mes que viene y quizá el resto de tu vida. Hoy tienes la oportunidad de romper ese contrato. No con una promesa enorme, no con una transformación mágica, sino con una decisión sencilla: dejar de utilizar el pasado como argumento para justificar tu futuro. Esa decisión parece pequeña. En realidad, puede cambiar el rumbo de una vida. Y aquí está la verdad que te prometí al principio. El problema nunca fue que tuvieras una identidad equivocada. El problema fue creer que era definitiva. Durante años confundiste una colección de hábitos con tu personalidad. Confundiste tus errores con tu valor. Confundiste tus miedos con tu destino. Y cuanto más repetías esa historia, más real parecía. Pero una historia, por muy antigua que sea, sigue siendo una historia. Y las historias pueden reescribirse. La pregunta nunca fue si podías cambiar. La pregunta era si ibas a tener el valor de dejar de creer la versión de ti que ya no era verdad. Escúchame con mucha atención porque esta puede ser la frase más importante de todo el canal. Cada decisión que tomas es un voto por la persona en la que te estás convirtiendo. No votas una vez, votas todos los días. Cuando cumples una promesa contigo mismo. Cuando dices la verdad aunque incomode. Cuando haces lo que sabes que debes hacer sin consultar antes a tus excusas. Ahí estás escribiendo tu identidad. No con palabras, con pruebas. Y las pruebas siempre hablan más fuerte que cualquier pensamiento. Quizá dentro de unas horas tu mente volverá a decirte lo de siempre. Empiezo el lunes. Mañana será mejor. No pasa nada por una vez. No te enfades con esa voz. Sonríe, porque ahora ya sabes quién está hablando. Y, por primera vez en mucho tiempo, también sabes algo mucho más importante. Esa voz puede opinar, puede insistir, puede intentar convencerte, pero ya no tiene el derecho de decidir por ti. Ese derecho vuelve a estar donde siempre debió estar, en tus manos. Quiero pedirte un favor. No para ayudar al canal, para ayudarte a ti. Si este video ha cambiado aunque sea una pequeña parte de la conversación que mantienes contigo mismo, escribe en los comentarios una frase: hoy dejo de vivir la historia que ya no me representa. Escríbela para que, dentro de unos meses, puedas volver y recordar el día en que decidiste dejar de identificarte con una versión de ti que ya no querías seguir alimentando. Y si mientras escuchabas este video no dejabas de pensar en alguien, compárteselo. Hay personas que no necesitan un consejo más. Necesitan escuchar la idea adecuada en el momento adecuado. Y si este tipo de conversaciones te ayudan a entender cómo funciona tu mente, cómo se construye una identidad fuerte y cómo dejar de vivir en piloto automático, suscríbete al canal. Aquí no encontrarás fórmulas mágicas ni motivación que desaparece al día siguiente. Encontrarás herramientas para cuestionar las historias que limitan tu vida y construir, poco a poco, una versión de ti basada en hechos, no en excusas. Quiero despedirme con algo que espero que recuerdes cada vez que vuelvas a decir: yo soy así. Detente un segundo y pregúntate: ¿eso describe quién soy o solo describe quién llevo demasiado tiempo siendo? Porque el día que aprendas a hacer esa diferencia, dejarás de vivir según tu pasado y empezarás a decidir según la persona que quieres llegar a ser. Recuerda siempre esto: tu mente hablará, tus emociones dudarán, tus miedos intentarán protegerte, pero la decisión final siempre pertenece a la persona que elige ser. Y nunca olvides la esencia de este canal. La conversación más importante de tu vida nunca será con otra persona. Será contigo mismo. Espero encontrarte aquí, en el próximo video, para seguir teniéndola.